Bekekun, ilibin ban, bikubakis is ken beka, bekekun ilibin ban, bakuto uyo urke. Porque tu kar ekuto emiar, bakuto uyo urke. Bekekun, ilibin ban, bikubakis is ken beka, bekekun ilibin ban, bakuto uyo urke. Porque tu kar ekuto emiar, bakuto uyo urke. Tartesos fue el primer reino conocido de Occidente, como lo atestiguan los textos y la mitología griega, así como sus apariciones en la Biblia. ¿Y dónde se encuentra Tartesos? Desgraciadamente, aún no lo conocemos. Por eso en Arqueomanía vamos a tratar de rastrear las posibles ubicaciones. Y vamos a comenzar en un lugar emblemático, donde primero se buscó, que es el Coto de Doñana, que tengo a mis espaldas. Arqueomanía. El Guadalquivir y Tartesos, los últimos kilómetros de su extensa cuenca y el viejo lago Ligustino pudieron ser el corazón de la esquiva civilización tartésica. En el occidente estaban la frontera del más allá, los campos elíseos y las grandes riquezas del mundo antiguo, las Hespérides y Medusa. Desde hace siglos se ha identificado a Tarsis con Tartesos, lo que ha provocado no pocas discusiones. La Biblia cita hasta en 8 libros, desde el Génesis a Jonás, una Tarsis que fleta barcos de altura para comerciar con metales preciosos y otras mercancías valiosas. Las naves de Tarsis también repatriaban a los emigrantes de Israel desde Sefarat. ¿Eran estos los barcos de Tartesos? Tartesos es el primer reino de Occidente del que tenemos noticia en los textos clásicos. Sus reyes y héroes fueron cantados por los poetas: Gárgoris y Abis, Gerión, Hércules, Nórax o Argantonio se convirtieron en personajes de leyenda durante las largas noches del invierno mediterráneo. Estrabón y Abieno recordaron sus leyes milenarias en verso y su geografía confusa. La incipiente arqueología española de principios del siglo XX consideraba a Tartesos como legendaria. El filólogo alemán Adolf Schulten se obsesionó con excavar la ciudad de Tartesos, lo mismo que el arqueólogo franco-británico George Bonsor. Bonsor y Schulten colaboraron desde 1910 poniendo su punto de mira en Doñana. Schulten, gran admirador de Schliemann, descubridor de Troya, estaba convencido de la real existencia de Tartesos.
Y si Schliemann la había localizado gracias a los textos de la Ilíada, él lo haría siguiendo la hora marítima de Avieno. Antes de iniciar sus trabajos en Doñana, Schulten recorrió las costas de Cádiz y Huelva. El monasterio de la Rábida fue su residencia durante un tiempo. Schulten pensó que el monasterio estaba construido sobre un viejo santuario fenicio que daba paso a las puertas del infierno. La Rábida fue lugar de descanso, pensamiento y planificación en la búsqueda de Tartesos. Schulten creyó que Tartesos se encontraba aquí, en el Cerro del Trigo, en pleno corazón de Doñana. Durante varias campañas y en unas condiciones muy duras, excavó buscándolo. Al final no lo encontró, pero sí situó Tartesos en la arqueología española. Emociona comprobar cómo aún se puede percibir los restos de la excavación y el muro que encontró, pues, este coloso, este pionero de la arqueología de Tartesos. Schulten excavó junto a Bonsor el Cerro del Trigo desde 1923, venciendo grandes dificultades. Solo recuperaron lo que pudo ser una factoría de pescadores romanos. Bonsor lo narró así en el diario de excavación. Durante las 3 temporadas que pasamos en este hermoso coto de Doña Ana, hemos reconocido una extensión de terreno de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados. Esto parecerá poco si se compara con la isla entera, o aun si nos reducimos a la parte sureste que bañaba el tercer brazo del río. En resumen, si no hemos descubierto el sitio que ocupó Tartesos, nos queda la satisfacción de haber indicado sobre el mapa los numerosos puntos excavados donde con toda seguridad se sabe que no está. Otros vendrán y siguiendo nuestras indicaciones puede que tengan más suerte. La identificación de yacimientos protohistóricos en el tramo final del Guadalquivir es una tarea muy compleja. Hay pocos paisajes que hayan cambiado tanto en 3000 años. La actividad humana, la tectónica y el clima han transformado un lago en una zona de marismas. Desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, decenas de islas, promontorios y brazos pueden esconder a Tartesos. La geografía también hace a la arqueología. Lo que hoy es marisma del Guadalquivir fue en época tartésica un enorme estuario. Llama la atención que estas enormes llanuras, que donde la vista se pierde en el horizonte, tienen justo al borde del antiguo estuario, hoy marisma, unas elevaciones, unos cerros, unas cabezas como la que tengo situada a mis espaldas. Este pueblo es Lebrija. En la base de aquel cerro se descubrieron unos candelabros de oro bellísimos que hoy están en el Museo Arqueológico Nacional. ¿Quién sabe si ese Tartesos que buscamos se encuentra bajo uno de estos pueblos situados bajo los cerros que dominan la marisma? Se han documentado evidencias tartésicas en varias de estas elevaciones ribereñas. El Cerro de San Juan se asoma al Guadalquivir en pleno centro histórico de Coria del Río. En una excavación en su parte superior se halló un altar en forma de piel de toro. El santuario del Carambolo se edificó igualmente en uno de estos promontorios. George Bonsor se afincó en la provincia de Sevilla y vivió durante muchos años en Carmona, antes de trasladarse al castillo de Mairena del Alcor, hoy reconvertido en su casa-museo. Exploró la comarca de los Alcores, investigando en Setefilla o la Cruz del Negro. Conoció de primera mano los túmulos turdetanos de Carmona. Fue descubriendo paulatinamente una gran cultura material que lo puso tras la pista de Tartesos. En el castillo de Mairena acumuló un enorme tesoro arqueológico, parte del cual se expone en sus dependencias. Vendió muchas piezas a importantes colecciones internacionales, como la de la Hispanic Society de Nueva York. Eran otros momentos de la arqueología, y estas prácticas eran habituales hasta que se promulgó la primera ley sobre el patrimonio. Una visita al castillo de Mairena es acercarse en primera persona a la apasionante figura de Bonsor. En nuestra búsqueda de Tartesos, la figura de Bonsor aparece con nombre propio. ¿Quién fue? Tenemos que remontarnos a sus inicios como estudiante de Bellas Artes, que llega aquí recién licenciado en busca de paisajes que pintar. Llega en 1880 para realizar un viaje típico de todos los que hacían los románticos o tardorrománticos por la península. Y llegó aquí a Sevilla y a Carmona, donde ya se quedó impresionado con una de las pinturas de las tumbas hipogéas de la necrópolis romana, y fue allí donde decidió dedicarse
por completo a la arqueología. Con Tartesos tuvo una relación bastante estrecha, porque él aquí, en las excavaciones que hizo ya en la comarca de los Alcores, ya empieza a apuntar algunas relaciones con esta cultura en sus primeros, digamos, descubrimientos, que posteriormente ya él va avanzando o extendiendo al resto de la zona del suroeste peninsular. Él se propone encontrar Tartesos. ¿Y dónde creía él que estaba o podría estar? Él lo ubica no tanto como una ciudad, sino como un hecho un poco más global. Él tenía un Tarteso un poco más global. Si es verdad, pues que fija ciertos sitios donde cree él que podría estar, las excavaciones que hace en Doñana, posteriormente en Setefilla. Tartesos basó su rica economía en el comercio del metal, tanto del cobre de Sierra Morena como del bronce producido gracias al estaño de las islas Casitérides. Bonsor buscó las Casitérides en las islas Scilly. Viajó hasta allí para investigar la vieja y misteriosa ruta del estaño, que enriqueció a tartésicos y fenicios. Tras las fallidas excavaciones de Schulten y Bonsor, Tartesos y su búsqueda pasaron a un segundo plano. En 1958, un hallazgo inesperado volvió a situar a Tartesos en el ojo del huracán. En las inmediaciones de Sevilla, sobre una de las colinas que domina el Guadalquivir, unas obras en el antiguo Tiro de Pichón permitieron el descubrimiento de un espectacular tesoro de 3 kilos de oro de 24 quilates repartidos en 21 piezas. Su belleza y delicada orfebrería asombraron a la comunidad científica, que con el profesor Mata Carriazo a la cabeza no dudó en clasificar el hallazgo como tartésico. Las últimas excavaciones en el Cerro del Carambolo han permitido descubrir los edificios enterrados y han abonado nuevas interpretaciones del yacimiento. La tipología constructiva, la planta, la orientación hacia la salida del sol y el altar muestran una profunda relación con los santuarios de Medio Oriente. Está orientado al solsticio de verano, el momento en que Baal resucita, esos 3 días en el que el sol se mantiene en la misma postura y después vuelve a iniciar el ciclo hacia atrás. Y además está orientado hacia un promontorio justo por detrás del que sale el sol en esos 3 días. Y tiene una serie de compartimentaciones que son coincidentes con la de templos del Próximo Oriente y en concreto quizás con el más famoso de todos ellos, que es el Templo de Salomón. ¿Fue Tartesos una realidad fenicia, indígena o el fruto de la mezcla de ambos mundos? El debate sigue abierto, pero la mayoría de los arqueólogos se decanta por una hibridación. Tartesos sería un mestizaje de ambas sociedades, ¿no? De la fenicia y de la indígena. Unos creen que Tartesos fue una ciudad, otros que un espacio cultural o un reino. Se ha ubicado en Doñana, en Asta Regia, en Coria o en Doña Blanca. Existen otros importantes enclaves tartésicos que muestran su extensión y potencia, como Tejada la Vieja o Setefilla. ¿Quién sabe si Tartesos se encuentra bajo los pilares de algunas de las grandes y hermosas ciudades andaluzas? Es factible buscar Tartesos, todo el mundo puede buscarlo, pero probablemente sea una utopía buscar una ciudad. Lo más seguro, o una de las hipótesis con más fundamento, es que Tartesos sea Cádiz. Tartesos no solo se puede encontrar en su arquitectura perdida. Para comprenderlo, hay que ahondar en sus relatos, en sus mitos, quién sabe si reflejados en una de sus manifestaciones más peculiares, las conocidas como estelas del suroeste o de Guerrero. Uno de los elementos escultóricos más característicos del periodo tartésico son las estelas. Me gustaría que me las ubicara, qué son las estelas primero, y que me las ubicara en el tiempo y el espacio. Concretamente, las estelas denominadas tartésicas, también conocidas como estelas de Guerrero, que es una denominación que yo personalmente prefiero porque me parece más neutra, pues se dan en el cuadrante suroccidental de la península ibérica, básicamente en la cuenca media de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Se repiten los motivos: un guerrero, una espada, un escudo, a veces un carro, a veces también espejos y peines que nos llaman la atención. ¿Qué podían significar estos dibujos, estas esculturas? El universo gráfico de las estelas de Guerrero está dominado por el concepto de las armas y las panoplias de armas, fundamentalmente. Y luego a veces pues también aparecen algunos motivos que podríamos también conectar con un ethos o con una figura del guerrero
un poco idealizada, como puede ser el caso del espejo o de los peines. Existe un pasaje conocido de la Germania de Tácito, en la que Tácito explicaba cómo los guerreros germanos, antes de ir a una batalla, pues se acicalaban, se peinaban y se arreglaban, porque bueno, pues pensaban que si iban a encontrar su muerte al día siguiente, pues debían hacerlo de una manera presentable, vamos a decir, ¿no? Las estelas de Guerrero tienen una fuerte significación paisajística. Según muchas investigaciones que se han llevado ya a cabo, existe una correlación bastante importante entre su ubicación espacial y la presencia, por ejemplo, de vías de paso antiguas, tipo vías pecuarias, o lugares del territorio que son estratégicos para el paso, por ejemplo, los vados de ríos o los pasos de montaña. Gracias a los textos griegos, conocemos leyendas, mitos y nombres de reyes tartésicos. Quizás las estelas codifiquen sus historias y mitos fundacionales. Estas estelas, aparte de esa referencia geográfica, esa relación con el territorio, ¿podían contar una historia de héroes o de dioses fundadores? Esta es una idea que hemos planteado nosotros en algunos trabajos recientes, especialmente a la luz de casos como el de la estela número 12 de Almadén de la Plata. Existen referencias en varios historiadores de la antigüedad, como es el caso de Livio o de Polibio, a que entre las sociedades, las comunidades prerromanas de la península ibérica, había algunos casos de corregencia o de regentes dobles, pares de regentes, como es el caso de los ilerguetes con Indíbil y Mandonio, o los turdetanos con Histolacio e Indortes. Entonces eso podría ser una posibilidad, que las estelas que presentan dualidad de personajes estén reflejando eso. Pero también cabe la posibilidad de que hagan alusión a un concepto más mítico de pares o parejas fundacionales, como es el caso evidentemente de la península ibérica de Gárgoris y Avis, o en el caso europeo pues de Rómulo y Remo, ¿no?, de los fundadores de Roma. Los tartésicos conocieron y usaron la escritura. Estrabón afirmó que disponían de leyes escritas en verso de 6.000 años de antigüedad. ¿Qué sabemos de esa lengua escrita? Realmente apenas conocemos su escritura, y no bien porque los textos son muy limitados. Se limitan a unos cuantos epígrafes funerarios. Y ello ha levantado una discusión porque en esos epígrafes se ven nombres celtas, que eso no extraña demasiado. La prueba es que Argantonios es un nombre céltico, céltico atlántico, céltico antiguo, pero no sabemos hasta dónde se llega en la celticidad de la lengua. Probablemente es una lengua muy antigua, que se remonta al menos al tercer milenio y puede ser que más. Tartesos, que comenzó en el siglo VIII a.C., desapareció 400 años después, sobre el 400 antes de nuestra era. La arqueología nos ha regalado dos auténticas cápsulas del tiempo que ilustran cómo pudo acontecer su final. Cancho Roano y el Turuñuelo de Guareña son dos misteriosas construcciones que guardaron bajo tierra durante 2500 años los más íntimos secretos tartésicos. En nuestra búsqueda de Tartesos resulta del todo imprescindible conocer Cancho Roano, un espectacular santuario tartésico que se descubrió en 1978 en la comarca de La Serena, en Badajoz. Este descubrimiento revolucionó por completo lo que se conocía hasta entonces de Tartesos. ¿Y por qué? Pues por tres motivos básicos. Primero, por su localización, mucho más al norte de lo que se suponía hasta ese momento, y que amplió el límite fronterizo de Tartesos al menos hasta la línea de Guadiana. En segundo lugar, por la forma en que fue destruido este santuario y su fecha de destrucción. Se destruyó en torno al 400 a.C. por los propios moradores del santuario, que lo enterraron mediante un rito desconocido y no suficientemente explicado todavía hasta la actualidad. Y en tercer y último lugar, por la propia monumentalidad del edificio. Es un edificio grande, amplio, rodeado por un enorme foso excavado en la propia roca, en el granito, y que en su monumentalidad tiene varios elementos muy llamativos. Desde luego un pozo central de inicio y sobre todo el gran Sancta Sanctorum, el santuario máximo, el lugar donde está el rito y están los altares. Este lugar tan especial y tan secreto nos lo va a explicar quien mejor lo conoce, que es Sebastián Celestino.
Estamos en el santuario tartésico de Canchorroano, que es del siglo V a.C. Y tiene la peculiaridad de que son 3 santuarios superpuestos. Y vamos a llegar a la zona más importante del santuario, que es el Sancta Sanctorum. El que vamos a ver es precisamente el más antiguo, el del edificio más antiguo, donde hay un símbolo egipcio que hace la representación de altar, donde se sacrificaban algún animal, donde la sangre confluía en un cuenco de cerámica, y la habitación está toda pintada de rojo y blanco, y es muy espectacular, ¿no? El recogimiento que tiene el lugar, un lugar que es restringido, donde no llegaría, donde no subiría nadie más. Sobre este edificio, que es el más antiguo, se edifica un nuevo edificio con un Sancta Sanctorum también, y en caso del altar ya es en forma de piel de toro extendida, que es el que se relaciona con la figura de Baal, con el dios Baal de origen fenicio. Canchorroano nos habla de esplendor, de riqueza, de monumentalidad, pero también de dolor, de decadencia, de colapso y de muerte. ¿Por qué se clausuró este santuario? ¿Por qué tenía ese misterioso altar en forma de Set egipcio bajo los tradicionales de piel de toro? Nos encontramos sobre un túmulo, una pequeña montaña artificial, que durante miles de años llamó la atención a los agricultores de la zona. Está enclavado en el gran llano de los regadíos del Guadiana y rompía por completo el horizonte. ¿Qué era? Y es que Tarteso no deja de darnos sorpresas. Al igual que en 1978 el descubrimiento de Canchorroano revolucionó por completo el conocimiento sobre Tarteso, en 2014, cuando se comenzó a excavar este yacimiento, que conocemos como Turuñuelo de Guareña, saltaron por completo todo lo conocido. Acabamos de descubrir probablemente el yacimiento más importante de la antigüedad de todo el Mediterráneo occidental. Acompañadme que vamos a conocerlo. El yacimiento ha sorprendido a todos. Es más monumental que Canchorroano. Tiene un gran patio de entrada y una escalera que conduce hasta el Sancta Sanctorum. Nadie sabe los secretos que atesora. Quizás estemos a las puertas de desvelar la desaparición de Tartesos. A partir de finales del siglo V y muy principios del IV, hay una crisis que ya es la final, ya no se vuelve a saber nada más de esta cultura, que es una crisis que todavía se está estudiando y que se ha relacionado tradicionalmente con la llegada de los pueblos del norte, de los celtíberos, y que también puede ser otras causas, ¿no? Que todavía estamos, ya digo, en proceso de investigación. Pueden ser también unas causas catastróficas, de cambio de clima, etcétera. Conocíamos ya algunos elementos litúrgicos del mundo tartésico, como son los característicos altares en forma de piel de toro, pero tanto Canchorroano como el Turuñuelo han mostrado un rito muy singular, muy especial, un rito sangriento que en el mundo clásico se conoció como hecatombe. ¿Qué era una hecatombe? Las hecatombes se celebraban en momentos muy especiales donde una comunidad decidía sacrificar animales muy valiosos, normalmente bueyes, pero en el Guadiana la hecatombe se celebró con animales aún más valiosos, los caballos. Para el mundo tartésico el caballo era muy especial, lo hemos visto en sus imágenes, lo hemos visto en sus templos. Y en el Turuñuelo y en Canchorroano, los sacerdotes, antes de incendiar y de sellar el edificio, decidieron sacrificar docenas de estos valiosísimos y queridos animales, hasta configurar este paisaje, ¿verdad?, que vemos en el patio, con restos de animales que realmente recuerda una hecatombe sangrienta. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué los sacerdotes sacrifican sus animales más queridos? Es un misterio tartésico, aún por descubrir, que los científicos están tratando de desvelar en estos momentos. Una de las cosas más curiosas que hay de esta zona del Guadiana en la época del final ya de Tartesos es justamente cómo se destruyen estos edificios, ¿no? Hay un sistema que se nos escapa y que no lo hemos detectado en ninguna parte del Mediterráneo. Y es ese sentido que tienen religiosos estos edificios. Cuando se decide abandonarlos, se hace un enorme sacrificio de caballos, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el Turuñuelo de Guareña, pero que también se hace en Canchorroano, ¿no? Sacrificar caballos que se depositan en un lugar determinado del edificio. Luego se procede a un incendio general de todo ese edificio. El incendio lo que hace es que derrumba las techumbres de madera, y sobre eso se tira el edificio, se tiran los muros. Luego se echa tierra y luego se sella.
En el Turuñuelo de Guareña no solamente hemos tenido la suerte de conocer la mayor hecatombe conocida hasta la fecha, sino además que se está excavando en estos momentos. Vamos a hablar con las paleozoólogas, las arqueozoólogas que están trabajando en este momento excavando lo que son caballos. Es impresionante, ¿no? 52 animales sacrificados en este patio. ¿Son animales que están enteros? Sí, la inmensa mayoría sí. Y fueron, de lo que habéis en vuestras investigaciones, ¿fueron matados para ser comidos, asados o están sin comer? En principio están en conexión anatómica y sin marcas, lo cual nos indica a priori que no se han consumido ni se han descarnado. Tenemos una matanza ritual, por tanto, en principio, ¿no? Sí, sí. ¿Qué animales aparecen? Animales, aparecen diferentes especies. Dentro de los équidos podría haber algún híbrido y algún asno y caballo, y dentro de los domésticos más habituales está la vaca, el cerdo y también hay un perro. Aquí desapareció una parte de Tartessos tras un rito descomunal y solemne. Los sacerdotes decidieron ocultar su memoria bajo unos túmulos que han conseguido llegar intactos hasta el siglo XXI. ¿Cómo eran las gentes tartésicas? Incineraban a sus muertos, por lo que apenas se han conservado restos humanos. En la excavación del verano de 2018 se recuperó un esqueleto casi completo, aplastado por las vigas desmoronadas del techo del santuario tras el incendio final. La aparición de los restos humanos nos abre una ventana para conocer los secretos del Turuñuelo. ¿Quién era? Nos toca hacer de detective a través de una ciencia conocida como antropología. Victoria, ¿qué esperas obtener del estudio de estos huesos? Bueno, pues en principio, sobre todo, la filiación del individuo, es decir, sexo, edad aproximada. De hecho, creemos que es un hombre, pero hay que afinar mucho más, hay que verlo. Podemos saber también lo que comía habitualmente, podemos saber a partir del ADN pues su filiación, digamos, su procedencia, y también podemos saber si nació en esta zona, ¿no?, a partir del estudio de isótopos. Esa información genética nos permitirá ver hasta qué punto hay componente oriental, púnico fenicio en los habitantes del Turuñuelo, más bien había un ADN autóctono. Efectivamente, o sea, esta es una oportunidad única, en parte por eso, ¿no?, porque por primera vez vamos a poder ver esa filiación, justamente. ¿Qué pudo ocurrirle? Bueno, es complicado porque tampoco podemos deducir cosas que no se ven. Lo que es importante es que es verdad que es un individuo que está, depositado, caído, colocado de una manera no ortodoxa, no está enterrado, quiero decir, con un rito. De hecho, efectivamente, como bien has dicho, Tartesio, esa cultura incinera a sus muertos, ¿no? En este caso está claro que no, está inhumado, pero no está inhumado en sí, sino que directamente le ha caído encima o le han colocado encima todo el estrato de tierra y él, digamos que se ha descompuesto justamente debajo de esa tierra. Eso lo podemos saber directamente observando cómo están los huesos, sobre todo las articulaciones. No sabemos si cuando le cayó el techo encima estaba ya muerto o no. Lo que sí es interesante saber, por ejemplo, es que tiene el cráneo completamente aplastado, ¿no? Puede ser que el peso que tenía encima aplastara justamente esa parte izquierda del cráneo, ¿no? Pero realmente la parte, cómo está por ejemplo, la mandíbula, que está completamente encajada, da la sensación de que este aplastamiento es perimortem, es decir, estaba todavía sin descomponer cuando ocurrió este aplastamiento, ¿no? Pero no quiere decir que murió de ese aplastamiento, eso no podemos saber. Los huesos de El Turuñuelo nos han permitido humanizar la gran arqueología de Tartessos, el primer reino de Occidente, que hace tiempo abandonó el mito para convertirse en historia. Una historia que la arqueología continúa desvelando. Desde estas playas vírgenes de Doñana abandonamos nuestra búsqueda de Tartessos. Hemos hollado sus caminos, apreciado sus paisajes, conocido sus santuarios, sus ciudades, sus tesoros. Y mientras la arqueología continúa desvelando sus secretos, nosotros nos quedamos con la evocación de la historia de un reino mítico que ha logrado atravesar océanos de tiempo gracias a la fuerza de su leyenda y de su mito.
Bekekun, ilibin ban, bikubakis is ken beka, Bekekun, ilibin ban, bakuto uyo urke, Puerque tu kar ekuto emiar, bakuto uyo urke. Bekekun, ilibin ban, bikubakis is ken beka, Bekekun, ilibin ban, bakuto uyo urke.